Dios bendiga en esta noche. Ahora su Biblia en Juan 9. Vamos a dar inicio a ese buen tiempo. Amén. Vamos a creer que Dios nos va a visitar, que Dios nos va a ayudar. ¿Cuánto crees que Dios tiene poder para sanar? Amén. Amén. Dios aún tiene ese poder de salvar, de sanar y de liberar al cautivo. Así que vamos a entrar en la palabra de Dios. Recientemente leía un libro titulado El caso de los milagros, un libro muy interesante, y el autor es un periodista que trata de indagar el fenómeno de los milagros. Y este hombre entrevista a diferentes tipos de personas, ¿verdad? Desde creyentes hasta no creyentes en los milagros, y personas que aún siendo escépticas de lo sobrenatural han experimentado algún tipo de milagro, ¿verdad? Y es muy interesante cómo este hombre entrevistaba a cada uno de ellos y daban su versión de aquello que habían recibido y no tenía una explicación, ¿verdad? Algo muy interesante. Pero dentro de la investigación que hacía este hombre, entrevista a un erudito conocido llamado Craig Keener, y este hombre entrevista a este conocedor de la Biblia y le pregunta por qué razón el Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, estuvo haciendo milagros de sanidad, sanando a los enfermos, dominando la naturaleza y echando fuera echando fuera demonios. Y la respuesta de este hombre fue la siguiente. Él dijo: los milagros de Jesús eran una señal de la llegada del dominio del reino de Dios. Escuchen, era una manera de probar el futuro, cuando la sanidad será total. Era una probadita, por así decirlo, de la restauración total del cielo nuevo y de la tierra nueva. Amén. Por eso es que Jesús sanaba, por eso es que Jesús hacía milagros. En esta noche le he titulado a este sermón: los milagros de Jesús incluyen sanidad. Y vamos a leer nuestro texto en Juan 9, versículo 1 al 7. Amén. Le invito a que lea conmigo Juan 9, versículo 1 al 7. Dice la palabra de Dios: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Amén. Vamos a orar en esta noche. Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia. Dios, permítenos en este día creer a tu palabra, Señor mi Dios. Creer, Señor mi Dios, que lo que hiciste en el pasado, Señor, mucho antes de tu muerte, mucho antes de tu resurrección, Señor mi Dios, lo puedes replicar, porque tú has pagado el precio, Señor, de nuestra enfermedad, de nuestra salvación, Señor mi Dios. Ayúdanos a creer, Señor mi Dios, en esos milagros que tienes para tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Los milagros de Jesús incluyen sanidad. Y vamos a ver en primer lugar precisamente eso. Los milagros de Jesús incluyen sanidad. En el Nuevo Testamento la palabra de Dios nos habla
de una verdad, mis hermanos, que no podemos ignorar. Y es que Jesús, en su ministerio en la tierra, antes, escuchen bien, de morir en la cruz, Cristo, antes de resucitar de los muertos, estaba haciendo milagros. Milagros de todo tipo, ¿verdad? Y vamos a enumerar por lo menos 5 tipos de milagros que vemos en la palabra de Dios. La Escritura nos dice que Jesús hizo milagros de liberación demoníaca, es decir, amén, Dios sanó a aquellas personas que tenían algún espíritu dentro de ellos que los hacía actuar de alguna manera. ¿Cuántos recuerdan la mujer pecadora? ¿Verdad? Una mujer, yo le he llamado la perfecta endemoniada, ¿verdad? Porque dice la Biblia que cuando el Señor la libera, 7 espíritus salen de ella, ¿verdad? Y Jesús hizo ese tipo de milagros. Liberaba a la gente, mis hermanos, de aquello que les oprimía y de aquello que de alguna manera los tenía sometidos a prácticas pecaminosas. Y ese es el Jesús de la Biblia. El Jesús, mis hermanos, que hace milagros de liberación. ¿Cuántos creen en eso? Dios puede hacer libre a las personas que tienen, mis hermanos, una inclinación a cierto tipo de vicios, cierto tipo de ataduras que definitivamente vienen del infierno, no vienen de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay una influencia en sus vidas. Entonces, el Jesús de la Biblia, el Jesús del Nuevo Testamento, es el que hacía milagros de liberación. La segunda cosa, amén, dice la palabra de Dios que Jesús hizo milagros de multiplicación. Dice la palabra de Dios, Él alimentó a muchas personas cuando hubo la necesidad de alimento. ¿Sí? Multiplicaba el Señor. También encontramos en una ocasión cuando Pedro estaba pescando, y dice la palabra de Dios, había pescado sin éxito. De repente aparece el Señor Jesucristo, amén, y lleva a Pedro a aguas profundas. Pedro obedece y el resultado fue la pesca milagrosa. Amén. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Jesús del Nuevo Testamento. Un hombre, una persona, amén, que hace milagros de multiplicación. Amén. ¿Cuántos creen que Dios tiene ese poder? Amén. Dios, mis hermanos, no solamente se limita a cierto tipo de milagros. La tercera cosa, dice la palabra de Dios, hizo un tipo de milagros muy asombrosos. Por ejemplo, los milagros de resurrección. Quizás milagros nunca antes vistos en el pueblo de Israel y quizás en la humanidad. Pero Jesucristo, dice la palabra de Dios, mucho antes, escuche bien, de morir en la cruz, mucho antes de vencer a la muerte, con su resurrección, dice la palabra de Dios, que Él hizo milagros de resurrección. ¿Cuántos se recuerdan de Lázaro o han escuchado de Lázaro? Es una prueba de eso. Escuchen bien, esto es increíble, mis hermanos, cómo el Señor Jesús tenía el poder, la autoridad, mucho antes de vencer a la muerte. Eso nos debería, mis hermanos, de decir algo a nosotros. Eso debería de causar algo en nuestro corazón. Mucha gente muchas veces ha dicho que el poder de Jesús vino después de que venció a la muerte. Y no es así. ¿Cuántos saben eso? Amén. Jesucristo, mis hermanos, a través de esto que Él hacía, a través de esta muestra de compasión a la gente, nos muestra que Jesucristo es y fue y será siendo Dios. Amén. La cuarta cosa es que Jesucristo hizo milagros sobre la naturaleza.
Él tenía poder sobre la naturaleza. Dice la palabra de Dios, en una ocasión se aparece caminando sobre las aguas. ¿Cuántos recuerdan eso? Amén. Y podemos abundar en este tipo de ejemplos de cómo el Señor tenía dominio. Inclusive cuando nosotros observamos ese tipo de milagros, dice la palabra de Dios, hacía que los discípulos tuvieran temor. Porque no es normal ver este tipo de cosas. ¿Cuánto dicen amén? Causa asombro. De hecho, eso hizo que Pedro, mis hermanos, reconociera a Jesús como el Hijo de Dios. Ese temor los llevó a reconocer que definitivamente, mis hermanos, ese poder no era normal. Había algo sobrenatural en la vida de Jesús. La quinta cosa que observamos en los milagros de Jesús son los milagros de sanidad. Milagros de todo tipo, para todo tipo de personas. Dice la palabra de Dios en Mateo 4, versículo 23, solamente escuche: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Ese es el Dios del Nuevo Testamento. Ese es el Dios, mis hermanos, de la Biblia. Sanidad para la enfermedad. Escuchen bien, la enfermedad, mis hermanos, engloba diferentes aspectos. Por ejemplo, el deterioro de la salud, la discapacidad física, enfermedades sensoriales, intelectuales, lesiones físicas, ¿verdad?, ocasionadas quizás por accidentes, y heridas también ocasionadas por accidentes. Eso engloba, mis hermanos, la sanidad. No es solamente aquel que salió diagnosticado de algún tipo de enfermedad, sino también, mis hermanos, aquellos que se provocan quizás por negligencia, por lo que usted quiera, cualquier tipo de dolencia en su cuerpo. ¿Cuántos saben que eso sucede? Amén. ¿Verdad? Hay gente, mis hermanos, que hoy en día y probablemente en este lugar estén sufriendo dolor, sufriendo por causa no solamente de una enfermedad, sino quizás de una lesión física, algún golpe que se dieron, algún accidente, algún mal movimiento. Hay diferentes razones por las cuales la gente se causa un daño, a veces sin querer, a su propio cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Pero encontramos en la palabra de Dios que el Señor dice que Él sanaba todo tipo de enfermedades. A los que estaban en tormentos, a los endemoniados, a los lunáticos, a los paralíticos. El Señor generalizaba, mis hermanos, la sanidad. Era para todos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero hablar en segundo lugar, la sanidad en la misión de Jesús. Escuche bien, vamos a regresar a la historia que leímos en Juan 9. ¿Cuántos se recuerdan? Amén. O ya se les olvidó. Estamos en nuestro texto viendo la sanidad del ciego de nacimiento. Es decir, un hombre que ha nacido con una discapacidad física. ¿Sí? No es que él se provocó la enfermedad, no es que le provocaron esa lesión en su vida, sino que él nació con esa discapacidad. Y la realidad, mis hermanos, de nuestro mundo, de nuestra sociedad, es que este tipo de casos suceden constantemente.
Hay gente que nace con algún tipo de discapacidad en sus vidas, en sus cuerpos. ¿Verdad? Podríamos hablar desde físicas, inclusive cognitivas, mentales, ¿verdad? Eso lo decimos con mucho respeto, pero es la realidad. Hay gente que nace con este tipo de enfermedades. Ahora la palabra de Dios, mis hermanos, nos muestra a este hombre. Este hombre, dice la palabra de Dios, ha nacido ciego. Y una de las preguntas de los discípulos es que ellos están interesados en la razón de la enfermedad, en la razón de la discapacidad de este hombre. Y le preguntan a Jesús, bueno, Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Es decir, ¿quién tiene la culpa de esta enfermedad, de esta condición? Y esta pregunta, mis hermanos, era el reflejo de la creencia de aquel tiempo. La palabra de Dios nos dice en Deuteronomio 28 que una de las maldiciones que iba a venir a través de la desobediencia eran este tipo de enfermedades: la ceguera, úlceras. Y en Deuteronomio 28 usted puede leer todo tipo de maldiciones que iban a venir por la desobediencia al pacto de Dios. Ahora, Jesús no ignoraba, mis hermanos, la relación del pecado con la enfermedad. En Juan 5:14, el Señor le dijo a un paralítico: levántate, has sido sanado. Y le dijo: no peques más, para que no te venga una cosa peor. Ahora, esto no quiere decir, mis hermanos, que la regla general de las enfermedades sea el resultado de algún pecado. De hecho, lo que Jesucristo está tratando de enseñar en esta parte de la palabra de Dios. Prácticamente el Señor Jesucristo está diciendo que no todos los sufrimientos son el resultado directo del pecado. Aquí está enseñando otro principio el Señor. Aquí el Señor está presentando a un hombre que simple y sencillamente ha nacido así. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No es que pecó él, no es que pecaron sus padres. Simplemente el Señor Jesús nos muestra que este hombre nació de esta manera. Ahora, el Señor Jesucristo, mis hermanos, está dando un mensaje también entre líneas a las creencias de ese tiempo. Como demostramos, ellos creían que la enfermedad necesariamente era el resultado del pecado. Y Jesús aquí está diciendo algo diferente, algo que choca con las creencias de ese tiempo. El Señor Jesucristo, mis hermanos, definitivamente dice que no, en esta ocasión no es así. Y el Señor muestra amor y compasión por este hombre. Ahora, algo también, mis hermanos, interesantes en nuestro texto es que en la forma en que Jesucristo va a hacer el milagro para este ciego de nacimiento, nos muestra el por qué muchas veces las personas se enferman. Vamos a leer en nuestro texto. Vamos a leer. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Vemos primeramente que el Señor descarta que la razón haya sido
por pecado. Él dice, nadie pecó. La segunda cosa que hace el Señor Jesús es untar lodo con saliva, untar el lodo en los ojos de este hombre. Y es interesante esta declaración y esta acción de tomar lodo. En Génesis 2, versículo 7 dice la palabra de Dios: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí la palabra polvo, mis hermanos, en el hebreo significa o se pronuncia afar, que quiere decir lodo, tierra o barro. Escuchen bien, los elementos que el Señor utilizó para crear al ser humano no fueron elementos divinos. ¿Cuánto dicen amén? Fueron elementos de la propia tierra. Escuche bien, el Señor Dios creó al hombre mortal. Y eso lo encontramos también en el huerto del Edén. La palabra de Dios nos dice que el Señor puso en el jardín del Edén dos árboles, uno del conocimiento y el otro de la vida. Es decir, mis hermanos, el Señor creó al hombre, al ser humano mortal, con limitaciones físicas. ¿Cuántos dicen amén? Si no, no tiene razón el hecho de poner un árbol de vida. Amén. Escuche bien, lo que muestra el Señor Jesús con esta peculiar manera de obrar es que nos recuerda que así como nacimos de elementos naturales, así también son nuestras limitaciones. Las limitaciones son parte de la naturaleza finita del hombre. Los problemas físicos, las enfermedades, las limitaciones cognitivas y emocionales son la esencia del ser humano. Sin esas limitaciones dejaríamos de ser seres humanos. Si el ser humano, mis hermanos, no tuviera esas limitaciones, dejaríamos de ser seres humanos. En otras palabras, Jesús es movido, mis hermanos, en amor, en misericordia, por la fragilidad humana. ¿Cuánto dicen? Él no va en busca de la razón, de las creencias de ese tiempo. El Señor simple y sencillamente reconoce la fragilidad humana y hace algo por ellos. El ciego de nacimiento es un caso de ello. Dice la palabra de Dios en Lucas 4, versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. El Señor, mis hermanos, fue movido y se encarnó porque Él reconocía las limitaciones humanas, tanto espirituales como físicas. Amén. Amén. Quiero hablar en tercer lugar, la obediencia sana y salva. La palabra de Dios, mis hermanos, nos está mostrando un caso peculiar, interesante. Dice la palabra de Dios, Él sana a este ciego de nacimiento. Y una de las maneras que el Señor utilizó no solamente fue untar lodo en los ojos de este hombre, ¿verdad? Sino que el Señor también le da una ordenanza a este ciego. Y la encontramos en el versículo 7 de nuestro texto. Dice la palabra de Dios: entonces le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Y el ciego fue, se lavó y al volver
ya veía. Escuche bien, aquí vemos el factor, mis hermanos, fe en la historia. Aquí vemos a este hombre que no puede ver, que tiene esta necesidad y que crea la palabra de Jesús. El Señor le dijo, ve y lávate en el estanque. Ve a ese lugar. Y dice la palabra de Dios que este hombre obedeció. Quizás él se pudo hacer preguntas o quizás cuestionar en ese momento al Señor Jesús, ¿verdad? Quizás le pudo haber dicho, bueno, no, que tú tienes poder, sáname ahora mismo, ¿verdad? Sino que el Señor, mis hermanos, le dice que vaya, que haga algo. Y el resultado de esa obediencia fue su sanidad. Escuche bien, usted y yo necesitamos creerle a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y esa fe se demuestra en la obediencia a Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora escuche bien, la obediencia no solamente produjo sanidad física en su cuerpo, sino que dice la palabra de Dios, también hubo una sanidad de la ceguera espiritual en este hombre. Y ese es el interés del Señor. No es solamente restaurar al ser humano, ¿verdad?, en su exterior, sino restaurarlo también en su interior. Dice la palabra de Dios que cuando este ciego es sanado, los fariseos vinieron con este hombre y comenzaron a señalarlo, comenzaron a decirle, ¿verdad?, que no creían en el milagro de sanidad. Inclusive dice la palabra de Dios, mandan llamar a sus padres para corroborar la información, que no creían que este hombre había sido sano. ¿Por qué? Porque la creencia de ese tiempo era que la enfermedad era castigo divino. Entonces, si era castigo divino, ¿por qué es que este tipo de personas necesitaban sanidad o merecían la sanidad? Entonces, en su lógica no les hacía sentido. Y por eso buscan la manera de cuestionar el milagro. Inclusive llegan con este hombre y le dicen, no, tú eres pecador y no es posible que hayas sanado. Tú eres pecador, no es posible que ahora ya no tengas ningún problema. E insisten en eso. Y dice la palabra de Dios que cuando el ciego sale de ese lugar, sale de escuchar esas voces, el ciego tiene un encuentro con el Señor Jesús. Y pasa algo asombroso. Dice la palabra de Dios en Juan, versículo 32, dice la palabra de Dios, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos o a uno que nació ciego, si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Y respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo al ciego, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el ciego respondió, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Y le dijo Jesús, pues le has visto y Él es el que habla contigo. Y le dijo al ciego, creo, Señor, y le adoró. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no me ven, vean, y los que me ven sean cegados. Entonces los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fueras ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Escuche bien, dice la palabra de Dios que el ciego tiene un encuentro con el Hijo de Dios. Y cuando él
físicamente puede reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, dice que le adoró. Amén. Escuche bien. El Señor no solamente le sanó físicamente, sino que también salvó su alma 100%. Aquí tengo una ilustración de lo que fue el estanque de Siloé. Este estanque, en la primera fotografía, es como pudo haber sido originalmente el estanque, y abajo es la fotografía del estanque descubierto en el 2004. Y ese estanque, escuchen bien, ese estanque se descubre en Israel, y ese estanque estaba a la entrada de la ciudad de Jerusalén, y la gente iba a ese estanque a purificarse. Es decir, los que iban rumbo al templo tenían que purificarse antes de entrar a la ciudad. Es decir, antes de entrar, mis hermanos, a la presencia de Dios, tenían que limpiarse de sus impurezas representadas con su cuerpo. Escuche bien, el Señor sanó físicamente, pero también salvó espiritualmente a este hombre. Quizás el pecado no fue el origen de su enfermedad, pero eso no quiere decir que este joven, que este hombre haya fallado en su relación con Dios. Posiblemente a causa de su propia condición guardaba rencor, porque era rechazado por el mundo religioso, quizás enojado en contra de Dios por su condición y las cosas que él recibía. No sabemos qué había en su corazón. Lo que sí sabemos es que cuando él vio a Jesús, le reconoció y le adoró. Amén. Amén. Y es lo que Dios espera de nosotros. Dios espera, mis hermanos, no solamente intervenir en lo físico, sino también en lo espiritual. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.